Constantinopla, 29 de mayo de 1453. Son las 4 de la madrugada y las murallas finalmente han caído. Estás escondida en el sótano del convento de la Santísima Trinidad, a menos de medio kilómetro de donde las tropas otomanas acaban de atravesar las defensas bizantinas. Puedes escuchar los gritos, no de batalla. Esos ya terminaron. Estos son diferentes. Son los gritos de una ciudad que sabe exactamente qué viene después de que las murallas caen. Arriba de ti, en el nivel principal del convento, 53 monjas están rezando. Algunas tienen 15 años, la mayor tiene 72. Todas saben que las puertas de madera no van a detener a nadie. Todas saben que los votos de castidad que tomaron ante Dios no significan absolutamente nada para los soldados que están a minutos de distancia. La abadesa, una mujer llamada María, que ha dirigido este convento durante 27 años, ha tomado una decisión. En sus manos sostiene un cuchillo de cocina y una por una está ofreciendo a cada monja una opción: morir ahora por su propia mano rápido y relativamente sin dolor, o esperar a que los soldados lleguen y descubrir qué significa realmente la palabra violación, cuando se aplica durante horas por docenas de hombres que han estado sitiando una ciudad durante 53 días sin acceso a mujeres. 17 monjas toman el cuchillo. Algunas se cortan las muñecas, otras se apuñalan en el cuello. Una, la más joven, no puede hacerlo. Tiembla tanto que el cuchillo se le cae de las manos. Otra monja, su mentora, lo recoge, le susurra algo al oído y entonces la apuñala en el corazón. Es un acto de misericordia. Eso es lo más enfermo de todo. Que en ese momento, en ese contexto, asesinar a una niña de 15 años es genuinamente el acto más compasivo disponible. Las puertas se abren 6 minutos después. Esta es la historia que ningún libro de texto quiere contarte con detalles, la que mencionan vagamente como atrocidades cometidas durante la conquista, sin especificar qué significaba eso exactamente, porque especificarlo significa confrontar una verdad brutal sobre lo que la guerra siempre ha significado para las mujeres: que tu cuerpo se convierte en territorio conquistable, que tu fe no te protege, que tus votos no importan, y que los hombres que escriben la historia después van a encontrar formas de justificar, minimizar o directamente borrar lo que te hicieron. Hoy vas a conocer lo que realmente pasó, no la versión sanitizada, no la que protege sensibilidades modernas. La verdad documentada en registros otomanos, en testimonios de sobrevivientes, en cartas de embajadores europeos y en los silencios calculados de cronistas que sabían exactamente qué estaban omitiendo. Si historias como esta te impactan, si crees que las víctimas olvidadas de la historia merecen ser nombradas incluso cuando es incómodo, ayuda a este canal a crecer. Dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas verdades dejen de ser enterradas bajo narrativas más convenientes. La caída de Constantinopla no fue un evento aislado. Fue el clímax de décadas de expansión otomana a través de territorios cristianos. Y en cada ciudad conquistada, en cada pueblo tomado existía un patrón, un protocolo no escrito, pero universalmente entendido sobre qué pasaba en las primeras horas después de que las defensas colapsaban. La ley islámica, específicamente la Sharia, tal como era interpretada en el siglo XV, tenía reglas sobre la conquista. Ciudades que se rendían pacíficamente debían ser tratadas con relativa clemencia, pero ciudades que resistían, que obligaban a un sitio prolongado, que causaban bajas significativas, esas ciudades perdían protección, y el sultán Mehmed II había dejado muy claro a sus tropas: Constantinopla había resistido durante 53 días, había rechazado múltiples ofertas de rendición. Por lo tanto, cuando cayera, las primeras 24 horas pertenecían a los soldados. Podían tomar lo que quisieran, hacer lo que quisieran, a quien quisieran. Esto incluía específicamente a las mujeres en instituciones religiosas. Los conventos cristianos representaban algo particular en la mentalidad otomana. No eran solo edificios religiosos,
Eran símbolos del cristianismo bizantino, de la resistencia cultural, de una forma de vida que el nuevo orden islámico estaba eliminando. ¿Y las monjas dentro? Las monjas eran doblemente vulnerables. Primero, como mujeres en una ciudad conquistada. Segundo, como mujeres que habían jurado castidad a un Dios que los conquistadores consideraban falso. Violarlas no era solo violencia sexual, era acto político, era demostración de poder, era mensaje: tu Dios no puede protegerte, tus votos no significan nada, ahora perteneces al imperio que te conquistó. Los registros otomanos de la conquista son sorprendentemente detallados en algunos aspectos. Documentan cuántos soldados participaron, qué unidades entraron por qué puertas, cómo se dividió el botín. Pero sobre lo que pasó con las mujeres, ahí se vuelven vagos. Usan eufemismos. Hablan de captura de esclavos sin especificar qué les pasaba a esos esclavos antes de ser vendidos. Pero hay otras fuentes. Testimonios de sobrevivientes que lograron escapar o ser rescatados. Cartas de embajadores venecianos y genoveses que estaban en la ciudad. Y lo más revelador, los precios de mercado de esclavos en los meses siguientes a la conquista. Porque después de las primeras 24 horas, después de que los soldados terminaban con lo que habían hecho, las mujeres que sobrevivían eran vendidas. Y el mercado de esclavos de Constantinopla, rebautizada Estambul, vio una afluencia masiva de mujeres cristianas en junio de 1453. Las monjas vírgenes se vendían al precio más alto, no porque fueran más hermosas, sino porque su virginidad, que habían preservado como acto sagrado, ahora era mercancía premium. Aristócratas otomanos pagaban fortunas por la oportunidad de romper una monja, de convertir a alguien que había dedicado su vida a Dios en concubina personal. Y las que no eran vírgenes después de esas primeras 24 horas, esas se vendían más baratas, porque su valor como mercancía sexual ya había sido usado por los soldados. Estamos hablando de seres humanos, de mujeres que tenían nombres, familias, historias, que habían elegido vida religiosa a veces por devoción genuina, a veces porque era la única opción disponible para mujeres sin dote suficiente para matrimonio ventajoso, y que en cuestión de horas fueron reducidas a objetos cuyo valor se medía por qué tan violadas habían sido. El convento de la Santísima Trinidad, el que mencioné al inicio, no era el único. Constantinopla tenía docenas de conventos, algunos grandes con cientos de monjas, otros pequeños, comunidades de 10 o 15 mujeres. Los soldados los atacaban sistemáticamente, no por accidente, intencionalmente, porque sabían que ahí encontrarían mujeres concentradas, relativamente indefensas, y con el valor añadido de humillar la fe enemiga. Hay un testimonio específico de un sacerdote ortodoxo llamado Ducas, que logró escapar de la ciudad. Él describe lo que presenció en el convento de San Salvador en Chora. Los soldados llegaron poco después del amanecer. Rompieron las puertas. Las monjas se habían refugiado en la capilla, como si las paredes sagradas las protegieran. No lo hicieron. Ducas escribe que los soldados arrastraron a las monjas fuera de la capilla, que las violaron directamente sobre el altar, que cuando algunas intentaban resistirse, les rompían los brazos o las piernas para que no pudieran pelear, que los gritos eran tan fuertes que se podían escuchar en la calle. Pero nadie venía a ayudar porque todos estaban ocupados siendo víctimas o perpetradores de violencia similar. Y escribe algo que es absolutamente desgarrador, que algunas de las monjas mayores, las que ya no eran consideradas sexualmente atractivas, fueron asesinadas inmediatamente. No por piedad, simplemente porque no valían la molestia de capturar para esclavitud. Tu valor como ser humano determinado por qué tan violable eres. Esa era la realidad. Pero Constantinopla no fue la única ciudad. Era simplemente la más simbólica, la más documentada. Este patrón se repitió a través de los Balcanes durante décadas de expansión otomana. En Serbia, en Bulgaria, en Albania, en Grecia. Cada vez que una ciudad resistía y caía, las primeras víctimas eran las mujeres en instituciones religiosas, porque eran objetivos fáciles,
porque el simbolismo era perfecto, porque violar a una monja no era solo violencia individual, era mensaje al pueblo conquistado. Nada de lo que consideraban sagrado los protegería ahora. Escribe en los comentarios qué piensas sobre cómo la historia trata estas atrocidades diferente, dependiendo de quién las cometió. Dime si crees que hablamos de estas violencias con la misma honestidad cuando el perpetrador es un imperio no europeo. El Devshirme es probablemente el aspecto más conocido del sistema otomano de control sobre poblaciones cristianas. Cada 5 años aproximadamente, oficiales imperiales llegaban a pueblos cristianos en los Balcanes y Anatolia. Tomaban niños, generalmente entre 8 y 12 años, los llevaban a Constantinopla, los convertían al Islam, los entrenaban como soldados de élite o administradores imperiales. Lo que casi nunca se menciona es que existía un sistema paralelo para las niñas. No era formal, no tenía nombre oficial, pero funcionaba con la misma regularidad burocrática. Oficiales del harén imperial visitaban conventos, evaluaban a las monjas jóvenes, particularmente las que todavía eran adolescentes, y si alguna era considerada suficientemente hermosa, desaparecía. Oficialmente había sido adoptada por una familia otomana noble. En realidad, terminaba en un harén, a veces el harén imperial del sultán, más frecuentemente los harenes de gobernadores provinciales o aristócratas ricos. Y aquí viene algo que va a hacer que tu estómago se retuerza. A veces los conventos cooperaban, no porque quisieran, sino porque la alternativa era peor. Si un convento se negaba a entregar a una monja, cuando los oficiales imperiales la demandaban, el convento completo podía ser cerrado. Todas las monjas expulsadas, la propiedad confiscada. Y sin la protección institucional del convento, esas mujeres quedaban completamente vulnerables. Entonces las abadesas hacían cálculos brutales, sacrificar una monja para salvar 50, y tenían que vivir con esa decisión el resto de sus vidas. Hay cartas de una abadesa llamada Teodora, del convento de la Teotocos en Tesalónica, escritas entre 1460 y 1475. En una de ellas, describe tener que elegir qué monja entregar cuando llegaron los oficiales. Eligió a la más joven, apenas 14 años, porque razonó que las mayores habían dedicado más años a Dios y merecían terminar sus votos. Esa niña de 14 años desapareció en el sistema de harenes otomanos. Nunca se supo qué pasó con ella. Probablemente murió joven, la mayoría lo hacían. Enfermedad, complicaciones de embarazos tempranos o simplemente asesinadas cuando dejaban de ser útiles. Y Teodora tuvo que seguir dirigiendo su convento sabiendo que había enviado a una niña a esa vida. Tuvo que rezar cada noche con las otras monjas que sabían exactamente qué había hecho y por qué. No hay villanos simples en estas historias, solo personas atrapadas en sistemas diseñados para destruirlas sin importar qué decisión tomaran. El sistema de harenes del Imperio Otomano era vasto. No solo el harén del sultán, aunque ese era el más grande y más regulado. Cada gobernador provincial, cada aristócrata rico, cada comerciante exitoso que podía permitírselo, tenía su propio harén. Y muchas de esas mujeres eran cristianas capturadas. Monjas específicamente eran consideradas particularmente valiosas, por exactamente la razón que imaginas. El contraste entre lo que habían sido y lo que se convertían era parte del atractivo para los hombres que las poseían. Existe un documento fascinante y horrible en los archivos otomanos. Es un inventario de un harén perteneciente a un gobernador provincial llamado Mahmud Pasha, fechado 1461. Lista cada mujer en el harén, su origen, su edad cuando fue adquirida y su función. De las 43 mujeres listadas, 12 son identificadas específicamente como monjas cristianas, y junto a sus nombres hay notas. Resistente, requiere disciplina frecuente. Obediente después de entrenamiento apropiado. Embarazada, tercer intento. Leen esos registros y tienes que recordarte constantemente que estás leyendo sobre personas reales. Mujeres que tenían nombres antes de que se los cambiaran,
que tenían familias que probablemente nunca supieron qué les pasó, que habían dedicado sus vidas a servir a Dios y terminaron como propiedad sexual de hombres que las veían como trofeos de conquista. Y lo más enfermo es que este sistema era legal, era aceptado, era parte normal del orden social otomano. Las leyes específicas regulaban harenes, había reglas sobre cuántas concubinas podías tener basado en tu rango. Había protocolos sobre qué pasaba con las mujeres cuando el dueño moría. Pero ninguna de esas leyes protegía a las propias mujeres. No tenían recurso legal si eran maltratadas. No podían escapar. No podían apelar a autoridades porque las autoridades eran las que sostenían el sistema. No todas las monjas terminaban en harenes. Algunas eran vendidas como esclavas domésticas, otras como trabajadoras en negocios. Y paradójicamente, algunas de estas situaciones eran preferibles, porque una monja vendida como esclava doméstica a una familia otomana de clase media al menos tenía la posibilidad de eventual libertad. La ley islámica permitía, incluso alentaba, la liberación de esclavos como acto piadoso. Después de años de servicio, después de convertirse al Islam, algunas lograban comprar su libertad o ser liberadas en el testamento de su dueño. Pero las mujeres en harenes raramente tenían esa opción, porque su valor estaba específicamente en su cuerpo, y cuando ese cuerpo envejecía, cuando ya no servía su propósito, no las liberaban, simplemente las descartaban. Hay registros de casas de retiro en Estambul y otras ciudades principales otomanas. Oficialmente eran instituciones caritativas, donde concubinas mayores podían vivir sus últimos años. En realidad, eran depósitos, lugares donde hombres ricos podían deshacerse de mujeres que ya no querían sin el inconveniente de matarlas directamente. Las condiciones en estos lugares eran brutales: hacinamiento, comida insuficiente, sin atención médica. Las mujeres morían de enfermedades prevenibles, de desnutrición o simplemente de desesperación. Y algunas de esas mujeres habían sido monjas, habían sobrevivido décadas en harenes y morían en estos depósitos humanos, completamente olvidadas, sin nadie que supiera siquiera sus nombres reales. Pero aquí necesitamos pausar y ser absolutamente claros sobre algo. Esto no era exclusivo del Imperio Otomano. No estamos contando esta historia para demonizar una religión o cultura específica. Los cruzados cristianos hicieron cosas virtualmente idénticas cuando conquistaron Jerusalén en 1099, los españoles durante la Reconquista, los mongoles a través de Eurasia, los ejércitos romanos en prácticamente cada provincia que conquistaron. La violación sistemática, como herramienta de conquista, es constante histórica, a través de culturas, religiones y periodos de tiempo. El Imperio Otomano no inventó esta brutalidad, simplemente la ejecutó con particular eficiencia burocrática y la documentó lo suficientemente bien como para que podamos rastrear exactamente cómo funcionaba. Lo que hace esta historia específicamente relevante no es singularidad otomana, es que representa patrón universal que la historia prefiere romantizar, minimizar o ignorar completamente. Cuando hablamos de expansión de imperios, de conquistas, de eras doradas de civilizaciones, raramente hablamos de los cuerpos femeninos sobre los cuales se construyeron esas glorias. Raramente nombramos el hecho de que prácticamente cada imperio celebrado en libros de historia se expandió en parte a través de violencia sexual sistemática contra mujeres de territorios conquistados. Y cuando esas mujeres eran religiosas, cuando habían tomado votos específicos de castidad, cuando representaban instituciones sagradas, el silencio se vuelve aún más denso, porque admitir lo que les pasó requiere confrontar preguntas incómodas sobre fe, sobre protección divina, sobre por qué Dios permitiría esto. Y esas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. Entonces la historia opta por no hacer las preguntas. Opta por frases vagas como «muchos sufrieron durante la conquista», sin especificar quiénes eran ese muchos y qué significaba exactamente en sufrir. Hubo sobrevivientes, monjas que lograron escapar durante la confusión de conquistas, que fueron rescatadas por familiares,
que fueron liberadas eventualmente, y algunas de ellas escribieron testimonios. La mayoría de esos testimonios fueron destruidos, activamente, por autoridades eclesiásticas cristianas. ¿Por qué? Porque el contenido era demasiado gráfico, demasiado perturbador, porque los detalles de lo que habían sufrido podían corromper a quien los leyera. Y probablemente, aunque nunca lo admitirían, porque esos testimonios hacían preguntas difíciles sobre dónde estaba Dios, dónde estaba la iglesia, porque nadie las había salvado. Era más fácil simplemente eliminar esas voces, convertir a las sobrevivientes en números vagos, en crónicas históricas, en lugar de personas con nombres, con historias, con trauma que necesitaba ser procesado. Pero algunos testimonios sobrevivieron. Están enterrados en archivos monásticos, en colecciones privadas, en documentos que los historiadores están apenas empezando a examinar seriamente en las últimas décadas. Y lo que revelan es patrón constante, trauma masivo, pérdida completa de identidad y luego silencio impuesto. Porque las sobrevivientes que regresaban a comunidades cristianas descubrían que no eran bienvenidas a hablar de lo que les había pasado. Algunas eran culpadas. Se les decía que debieron haberse resistido más, debieron haber elegido muerte sobre deshonra, como si tuvieran control sobre situaciones donde estaban completamente desarmadas contra soldados entrenados. Otras eran aisladas. Se les permitía regresar a conventos, pero no interactuar completamente con monjas que no habían sido contaminadas por la experiencia. Y todas recibían el mensaje claro: tu trauma no es bienvenido aquí. Procésalo en privado. Reza por perdón por lo que te hicieron. Y nunca hables de ello públicamente. El legado de esta violencia duró generaciones. Comunidades cristianas en Balcanes desarrollaron prácticas específicas para proteger a sus mujeres cuando rumoreaban que tropas otomanas se acercaban. Algunas escondían a mujeres jóvenes en cuevas o bosques. Otras las disfrazaban como ancianas. Y algunas, en acto de desesperación absoluta, las envenenaban levemente para que parecieran enfermas, con la esperanza de que soldados no las tocaran por miedo a contagio. Estas prácticas se convirtieron en conocimiento transmitido de madres a hijas durante siglos. Instrucciones específicas sobre cómo hacerte menos violable, dónde esconderte, cómo fingir enfermedad, cómo suicidarte rápidamente si la captura era inevitable. Generaciones de niñas creciendo con ese conocimiento, entendiendo desde temprana edad que su cuerpo era vulnerabilidad, que su género era peligro existencial en tiempos de conflicto. Y ese trauma colectivo, ese miedo transmitido generacionalmente, eso no desaparece cuando el imperio colapsa. Permanece, se integra en cultura, se convierte en parte de identidad colectiva de formas que las comunidades ni siquiera reconocen completamente. El Imperio Otomano colapsó en 1922, hace apenas un siglo, lo que significa que hay gente viva hoy cuyos bisabuelos vivieron bajo dominio otomano, cuyas familias cargan historias transmitidas oralmente sobre lo que pasó durante eras de conquista. Pero esas historias no son parte de narrativa histórica oficial, no están en libros de texto, no se enseñan en escuelas. Cuando el Imperio Otomano se menciona en educación occidental, es generalmente en contexto de Constantinopla cayendo, marcando fin de Imperio Bizantino y Edad Media, o como jugador importante en política europea durante siglos, o como el hombre enfermo de Europa en vísperas de Primera Guerra Mundial. Raramente se discute como imperio que sistemáticamente esclavizó millones de personas a través de 5 siglos, que operó uno de los mercados de esclavos más grandes del mundo, que institucionalizó la captura y conversión forzada de niños cristianos, que mantuvo sistema de harenes, que consumió incontables vidas femeninas. No porque estos hechos sean disputados. Los registros existen, los académicos los conocen, simplemente no son parte de narrativa popular sobre el Imperio Otomano. Y cuando grupos tratan de hablar sobre estas atrocidades, frecuentemente son acusados de islamofobia, de agenda política, de intentar demonizar cultura otomana o islam en general, lo cual crea situación imposible.
Las víctimas y sus descendientes no pueden hablar sobre lo que pasó sin ser acusados de intolerancia hacia los descendientes de perpetradores. Es silenciamiento que se perpetúa a sí mismo. Y las principales víctimas de ese silenciamiento son las mujeres cuyas historias quedan sin contar, cuyos nombres nunca son dichos, cuyo sufrimiento es reducido a nota al pie en libros de historia que casi nadie lee. Estas no son historias abstractas, son sobre personas reales. María, la abadesa de 72 años que tomó decisión imposible de ofrecer muerte rápida en lugar de tortura prolongada. La niña de 14 años entregada por su convento para salvar las otras 50 monjas. Las 17 que eligieron suicidio sobre captura. Las 36 que no tuvieron opción y sobrevivieron décadas en arenes. Sus nombres cambiados, sus identidades borradas, sus vidas reducidas a función sexual para hombres que las veían como trofeos. Cada una tenía historia antes de convertirse en víctima. Cada una merece ser recordada como persona completa, no solo como estadística de atrocidad histórica. Pero la historia no las recuerda así. La historia las convierte en contexto para narrativas más grandes sobre imperios que suben y caen, sobre conflictos entre cristianismo e islam, sobre geopolítica de Edad Media y era moderna temprana. Y mientras tanto, el patrón continúa. Diferentes actores, diferentes contextos, pero misma lógica fundamental. Que los cuerpos de mujeres son territorio conquistable, que la violencia sexual es herramienta legítima de guerra, que el trauma resultante es privado en lugar de histórico. Aquí no contamos las versiones cómodas que la historia académica prefiere. Contamos las verdades que fueron activamente enterradas, que incomodan tanto a historiadores como a descendientes de imperios celebrados. Suscríbete a Historias Cabronas para conocer las voces que fueron silenciadas, las víctimas que fueron olvidadas y las atrocidades que todos los imperios prefieren omitir de sus narrativas de grandeza, porque estas historias necesitan ser dichas, sin importar cuán perturbadoras sean.